Hola, ¿cómo están amigos de Pamboleros? Estamos nuevamente en una de estas entrevistas, pues ya post cuarentena, todavía en la pandemia, y estamos ni más ni menos con el gran Mario Carrillo. Profe Carrillo, ¿cómo está? Pamboleros, un abrazo, gracias a Dios muy bien, contento, listo y dispuesto. Me estuvieron llamando mucho, pero en este momento estoy para ustedes, a la orden. No, de verdad es todo un honor para nosotros que nos acompañen estos minutitos. Y pues para empezar, profe, usted juega profesionalmente. ¿Cómo se da, pues no sé si fue la espinita o el conocimiento para querer ser entrenador? Bueno, te voy a decir algo. Yo desde que era niño, yo me iba a los puestos de periódico y le daba un dinero en ese tiempo a los que en los expendios de los periódicos había tres revistas. Había Balón, Penalty y otra por ahí. Entonces, yo le pagaba al de los periódicos para que me dejara leer. El lunes salía uno, el martes salía seguro Don Balón, el miércoles salía Penalty, el jueves salía otra, pero me gustaba desde niño estar bien informado. Yo desde los 10, 12 años ya sabía la alineación de los equipos de fútbol. Ok, ok. Y esto fue con lo que le empezó a llevar a, pues a desear ser jugador Sí, al principio. sí. Y, Primero, vamos, en mi barrio, el equipo San Ramón de San Jerónimo y Contreras. Después de ahí me fui a probar a la América. Primero me fui a probar a los Pumas. Y de los ok. Pumas no fue posible hacerme la prueba. A la semana siguiente fui a probar en la América y en 6 meses ya estaba en el primer equipo. No sé por qué, pero ya estaba en el primer equipo a los 16 años. Y para usted, ¿cómo fue esta etapa, pues, de ser futbolista? Pues, cómo la gestó en ese momento? Fíjate qué bonita pregunta me haces, porque es muy difícil ser profesional, pero si te doy un mensaje bonito para toda la gente, para todos los niños, tienes que dedicarte mañana, tarde y noche al fútbol. Tienes que comer fútbol, desayunar fútbol, levantarte en la mañana, otra vez fútbol, comer para jugar mejor fútbol, cuidarte para ser mejor futbolista y solamente con la dedicación lo pueden lograr seguramente. Eso que usted menciona, bueno, se ha observado, puede ser uno de los grandes bemoles, pues, del futbolista mexicano, de aquellos que quieren trascender en el fútbol profesional en primera división. Sin lugar a dudas. Eh, el entrenamiento diario, la práctica, el perfeccionamiento, el estar día a día en el fútbol, ver fútbol los domingos en la televisión, ver los jugadores que están en tu posición, practicarlo y entrenar y entrenar y entrenar. Sin duda van a llegar, sin duda. Claro que sí. Saludo a Juan Romero. Juan. Buenas tardes, profesor Mario Carrillo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Profe, yo quisiera hacerle una pregunta que he tenido así en la cabeza desde hace tiempo. Usted Claro. fue jugador profesional y ya cerca del retiro, ¿usted se vislumbraba ya en los banquillos o tenía precisamente otro propósito y simple y sencillamente llegó a los banquillos, digamos, de forma circunstancial, si se podría decir? No, fíjate que es otra bonita pregunta. Te estábamos esperando desde hace rato. Qué bueno que llegaste. Fíjate Gracias, que perdón, yo jugaba disculpe. para el Puebla y Hugo Fernández, el entrenador uruguayo, un día me dijo que yo iba a ser entrenador. Al otro día
él ya me quería contratar como auxiliar de él en su cuerpo técnico. Me habló Carlos Hurtado y me dijo, Mario, no tienes nada que hacer de jugador, vete a ser auxiliar de Hugo Fernández. Pero yo quería ser jugador profesional, yo quería ir a la selección, yo quería tener mi carrera, pero ya desde ese momento Carlos Hurtado y Hugo Fernández querían que fuera entrenador. Me acuerdo de Tito Echeverry, con mucho gusto, me acuerdo, porque ayer lo vi en una transmisión, él se burlaba de mí, se reía. Cuando le dijeron que yo podía ser entrenador de fútbol profesional, él se reía. Me acuerdo muy bien de eso. Pero yo no pensé que tuviera condiciones para ser entrenador. Yo pensé negativamente, pensé que me querían retirar antes de tiempo. Por eso no lo logré, no quise antes. De acuerdo. Oiga, profe, ¿y usted se considera de alguna corriente de entrenadores o considera que su estilo pues, es propio, se vio influenciado, no sé, por el estilo quizás de Manuel Lapuente, de Hugo Fernández, que pues nos los acaba de mencionar, o cómo consideraría su estilo? Mira, es otra gran pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un poquito de todo. Por ejemplo, del que más tengo es de Manuel Lapuente, pero yo empecé con Ricardo Lavolpe de auxiliar. Es decir, tengo muchas cosas de Lavolpe, muchas cosas de Miguel Ángel López y muchísimas de Manuel Lapuente. De acuerdo, profe. Fer. Ya como entrenador, profe Carrillo, pues dirige a las Águilas del América en esta exitosa etapa, una gran generación de jugadores. Para usted, ¿cómo fue disfrutar o trabajar en el día a día en esta etapa de su carrera y pues para conseguir lo que logró, ¿no? Este título de liga, el campeón de campeones. Fíjate que es una gran pregunta, hermano, porque primero tuve el privilegio de dirigir a grandes jugadores. Tuve a Cuauhtémoc en su mejor momento, tuve al Piojo López y a Clever Boas en su mejor momento, tuve a Guillermo Ochoa en sus inicios, tuve a Pavel Pardo y a Villa, mis pulmones, tuve a Dulio Davino y a Rojas, el Gringo Castro, tenía un equipazo, y lo más importante, disfrutaba cada partido que el equipo jugaba, disfrutaba cada entrenamiento que practicaba mañana, en las tardes, buscaba perfeccionar a mis jugadores todos los días y yo creo que ese estilo de ese equipo, la verdad que a mí se me hace inigualable. Tremendo equipo. Sí, sin lugar a dudas. Juan. Profe, precisamente respecto a ese equipo, ¿cuál considera usted que fue la clave? Precisamente, ya ahorita nos daba algunos esbozos, pero ese América, la verdad es que al día de hoy lo siguen recordando todavía varios de sus aficionados, porque precisamente tenía un estilo de juego que agradó mucho al público, que impuso récords y que pues muy merecidamente se llevó el título en 2005 aplastando a Tecos y posteriormente también el famosísimo campeón de campeones. A los Pumas. Así es. En CU y en el Estadio Azteca. Por eso no fui tan bienvenido en CU. Efectivamente, yo creo que fue, bueno, uno habla así, todos ellos son mis hijos. Yo creo que fue uno de los equipos que dejó huella y sello de todas las épocas en el fútbol mexicano. Sin lugar a dudas. Profe, ¿y cuál consideraría usted que es su momento más satisfactorio como entrenador? Precisamente ese par de campeonatos, su experiencia también que tuvo con selección nacional, su paso también, bueno, por otros clubes de también gran renombre. ¿Cuál para usted sería la mayor satisfacción como estratega? Bueno, sin duda fue esa del América, pero creo yo que cuando dirigí la selección nacional
Cuando Javier Aguirre fue suspendido, me tocó dirigir la selección nacional en el 2009-2010 y yo tenía que dirigir todos los partidos hasta llegar a la final contra Estados Unidos en Nueva York. Y yo creo que esa etapa fue tremenda, muy bonita, ganamos la Copa de Dios, ganamos la final. Javier cumplió la etapa de suspensión, que para mí era importante que él cumpliera su etapa, para eso me llevó, para ayudarle. Pero, y uno de los mejores momentos en los que yo estaba, sin duda fue esa selección, en el América, por supuesto, fue de los mejores momentos. Y otro gran momento, por supuesto, fue en el 2012 con los Pumas. Fue el gran momento también. Fer. Y hablando de responsabilidades, profe, ahora también en los medios de comunicación, detrás del micrófono, ¿cambió su perspectiva o usted cómo asume esta responsabilidad pues de comunicar, ¿no? Sus conocimientos, lo que está viendo, sus conceptos, ¿le costó trabajo? Mucho porque tú sabes que como comunicador, lo más importante es informarle a la gente lo que está pasando en un partido de fútbol, es lo que más me gusta. Dar la intención que tiene un equipo, que tiene el otro, no hablar por hablar ni criticar por criticar, yo voy de analista solamente. Y lo disfruto mucho porque sé que ese no es mi futuro. Yo estoy de paso nada más en los medios de comunicación. Yo de un momento a otro me voy fuera de México. Claro. Oiga, profe, aprovechando que está aquí con nosotros, ¿cómo es dirigir en una Copa Libertadores? Usted tuvo esa experiencia con Cruz Azul. Bueno, por X o Y circunstancia, los resultados quizás no fueron los deseados, pero ¿cómo es enfrentarse precisamente a ese tipo de clubes de Sudamérica, ese roce internacional? Con Cruz Azul, qué bueno que lo tocas. Fuimos a la Copa Libertadores, pero mi equipo en ese momento no estaba en su mejor momento, Cruz Azul. Tenemos muchos chavitos de Cruz Azul Hidalgo y muchos jugadores que todavía no se adaptaban porque venían de vacaciones o estaban fuera de México. El caso de Loco Abreu, que había chocado en esos momentos. Pablo Galdames estaba lastimado. Pero cuando tuve un equipo, fue con el América, que eliminamos al Nacional de Medellín en Colombia. Le hicimos un gran partido a Vélez, en Vélez Sarsfield. Vélez nos elimina. Cuauhtémoc fue nombrado el mejor jugador, pero básicamente es uno de los grandes torneos a nivel clubes y a nivel mundial, de un nivel altísimo de calidad. Ojalá y regresemos. Sin duda. Profe, antes de que se nos vaya, me gustaría hacer una muy breve dinámica con usted, respecto a, digámoslo así, responder de la forma más rápida que usted pueda, lo primero que le venga a la mente respecto a algunos equipos y algunos nombres de entrenadores y jugadores con quien usted ha trabajado. ¿Le parece? Dales. Tigres. Carlos Milok. Fuimos campeones en 1977-78, fue mi primer año. Fui capitán de los Tigres, por supuesto que sí. Pumas. Pumas, un parteaguas en mi vida, un equipo que me enamoré pronto y simplemente me dejaron dirigirlo un mes. Es lo que más me dolió. Cruz Azul. Espina clavada. No tuve un tremendo equipo, simplemente me dieron al Cruz Azul Hidalgo y no me dieron ningún refuerzo. Es decir, no es pretexto, simplemente que para la envergadura que enfrentaba necesitaba por lo menos un refuerzo. No me trajeron ninguno. Puebla. Un sueño, mis inicios, mi gran satisfacción, mi inicio como entrenador fue extraordinario. América. Simplemente fui a Europa hace 5 años, estuve por allá y te digo algo, me conocían más por el América en restaurantes en Madrid, de la trascendencia que tiene este equipo.
Ricardo Lavolpe. Simplemente uno de los grandes creativos del fútbol mexicano de todos los tiempos. Manuel Lapuente. Sin duda el mejor estratega en la historia del fútbol mexicano. Javier Aguirre. Mi hermano y mi amigo, siempre mi eterno agradecimiento, uno de los grandes entrenadores internacionales de México. Finalmente, Cuauhtémoc Blanco. El mejor jugador de todos los tiempos del fútbol mexicano, el más pensante, el más creativo y que podría jugar en cualquier parte del mundo. Profesor Mario Carrillo, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos de su tiempo para hablar de fútbol. Fue una plática muy enriquecedora y ojalá próximamente podamos seguir charlando. Bueno, mi mamá se enojó porque la tengo aquí atrás. Vine a comer con ella porque tiene 95 años, pero se los agradezco, hermanos. Hasta luego. Una disculpa y de nueva cuenta, muchísimas gracias, profesor. No, es una Muchísimas broma, gracias, te agradezco mucho. Hasta pronto. Gracias, profe.